Los cuatro enemigos ocultos de San Martín. Los enemigos de ayer. ¿Quiénes siguen presentes hoy? ¿Quiénes fueron los enemigos ocultos de San Martín? ¿Quiénes persiguieron, enfrentaron y boicotearon los planes del gran padre de la patria libertador de América? Hay una historia mucho menos conocida. ¿Quiénes fueron los que quisieron detener o boicotear a San Martín? ¿Por qué lo enfrentaron? ¿Por qué su proyecto podía resultar tan peligroso para determinados sectores? ¿Eran solamente adversarios políticos o detrás de ellos existían intereses mucho más profundos? Y una pregunta todavía más inquietante. ¿Los enemigos de San Martín desaparecieron con él o algunas de sus ideas e intereses siguen presentes hasta nuestros días? Antes de comenzar, te quiero pedir algo que me parece importante. Te pido que por favor te suscribas al canal y deja tu like y activa la campanita. Bueno, ahora sí, sin vueltas. Vamos a lo primero. Podríamos decir, aunque están mezclados, el primer enemigo, los liberales. ¿Qué era realmente el liberalismo en los tiempos de San Martín? ¿Era aquel liberalismo el mismo que conocemos hoy? ¿Quiénes eran sus personajes más oscuros? ¿Para qué existía semejante enfrentamiento con San Martín? ¿Por qué tanta envidia y tanto odio hacia el libertador? ¿Era solamente una diferencia política? ¿O San Martín y su proyecto representaban un verdadero obstáculo para ellos? ¿Quiénes eran concretamente sus personajes? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para detenerlo? En fin, ¿querían solamente obstaculizar sus proyectos o también estuvo en peligro la propia vida del general, del gran libertador? Y acá aparece una conexión fundamental que nos lleva directamente hacia nuestro segundo enemigo, la masonería, segundo enemigo. Este es probablemente uno de los capítulos más polémicos de la historia de San Martín. Durante generaciones se ha relacionado al libertador con logias y masonerías, como vimos el programa pasado con el coronel Rospide. Pero la relación ¿existió realmente entre San Martín y la masonería? ¿San Martín era realmente masón? Ya demostramos que no. ¿Qué era verdaderamente la logia Lautaro? Era una logia masónica, era una organización política secreta cuyo objetivo era conseguir la independencia de América. O la realidad era mucho más compleja, pero la pregunta central es otra. ¿Por qué el liberalismo y la masonería aparecen tantas veces relacionados en aquella época? ¿Qué intereses compartían? ¿Qué objetivos perseguían? ¿Y qué podía tener el proyecto de San Martín que chocara tanto contra esos intereses? La Revolución Francesa, esa Revolución Francesa donde comienza todo, ¿será así? ¿Dónde comienza? Y para entender el modo de pensar y actuar de muchos de aquellos hombres tenemos que mirar hacia Europa. ¿Tuvo algo que ver la Revolución Francesa en el modo de pensar y actuar de los enemigos de San Martín? Una revolución que proclama libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué terminó produciendo tanta violencia, sangre, persecuciones y terror? En fin, ¿qué ideas nacieron o se fortalecieron a partir de aquella revolución? ¿Cómo llegaron posteriormente hasta América? Otra pregunta, ¿San Martín compartía realmente esas ideas o su proyecto de independencia tenía fundamentos muy diferentes? Y sobre todo, ¿por qué querían obstaculizar y destruir los proyectos del gran libertador e incluso poner en riesgo su vida? Y el tercer enemigo, el despotismo ilustrado. Otro punto fundamental, una concepción según la cual determinadas élites consideraban que podían decidir qué era lo mejor para los pueblos. Humillar nuestra cultura argentina también.
¿Por qué tanto desprecio hacia la rica tradición heredada de España de parte de este último enemigo? ¿Por qué determinadas tradiciones, costumbres, valores y creencias debían ser reemplazados? ¿Qué decidía que debía conservarse y qué debía desaparecer? En fin, ¿qué fines secretos y turbios perseguían para que los habitantes de nuestra patria no se dieran cuenta cabal de lo que estaba ocurriendo? ¿Tiene algo que ver aquel desprecio del pasado con el desprecio que algunos argentinos hoy manifiestan hacia nuestros próceres, especialmente San Martín, Belgrano, nuestra historia, nuestra argentinidad, nuestra Argentina, nuestras tierras y nuestra cultura? Y por último, Inglaterra. Sabemos todos quién es, qué papel jugó realmente. En fin, ¿cambió Inglaterra su forma de intentar influir sobre el Río de la Plata y sobre toda la Argentina en el mundo? ¿Tiene Inglaterra algo que ver con toda esta confusión reinante? Bueno, y ahora la pregunta más importante de todas. Después de hablar, de los enemigos, persecuciones, intereses, liberalismo, masonería, revoluciones, despotismo ilustrado y potencias extranjeras, todavía queda una pregunta. Quizás la más profunda de todo este programa. San Martín enfrentó enfermedades, falta de recursos, traiciones, enfrentamientos políticos, persecuciones, campañas militares que parecían imposibles. Pudo abandonar, pudo buscar poder, pudo enriquecerse, pero siguió adelante. Entonces, la fuerza misteriosa, ¿qué fuerza misteriosa? Nos preguntamos, ¿no? Movía al padre de la patria. ¿Qué sostenía espiritualmente a San Martín? ¿Qué lo hizo perseverar? ¿Qué fuerza lo llevó a no detenerse hasta conseguir su gran objetivo, la independencia de América? Para responder, ahora por fin, a todas estas preguntas, hoy nos va a acompañar un amigo y un experto en este tema. Bienvenido, coronel. El coronel ha escrito varios libros también muy importantes sobre San Martín y Belgrano, ¿no? Perdón, les quería contar un poco. El coronel Santiago Rospide, coronel retirado del Ejército de Argentina, miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar, profesor de Educación Superior en Historia por el Instituto del Profesorado de Educación Católica de Buenos Aires, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Historia Militar Contemporánea y licenciado en Estrategia y Organización. Sí. Eso quería presentarlo, ahora disculpe la interrupción. Sí. A nuestro amigo Claudio, que cada tanto nos acompaña, también con otro amigo Ibarra, el juez retirado. Y bueno, Lidia, que es la compañera de todos los programas. ¿Cómo le va, Lidia? También, buen día, y buen día, Claudio. Buen día a todos. Buen día, Lidia, buen día. Por estar otra vez. Ahora sí, coronel, una preguntita, una preguntota, como diría el mexicano, el padre. Sí. Bueno, sería así. ¿Hubo decisiones políticas de la monarquía borbónica española que atentaran contra el imperio español, poniendo así los cimientos de su futura destrucción? ¿Valoró el rey Fernando a sus partidarios en el Perú los proyectos de unidad, pacificación y autarquía económica propuestos por San Martín? Ahí está, esa es la pregunta. Es una pregunta muy interesante y muy, digamos, por ahí difícil de explicarla en tan poco tiempo, pero sintéticamente digamos que la corona borbónica, con el cambio de dinastía de los Habsburgos a los Borbones, ya prácticamente cambió el espíritu, cambió la finalidad de lo que era la España imperial, que tenía como fin primordial la defensa del cristianismo, o mejor, la defensa de la cristiandad, que todavía imperaba en Europa. Con la llegada de los Borbones ya empieza a vislumbrarse un espíritu más individualista, más monetarista, llamémosle, más mercantilista. La parte espiritual pasa a un segundo plano con los Borbones, y no digamos con la influencia ya del espíritu de las sectas masónicas, que llegan no solo de su vecina Francia, sino que llegan también a través del norte de Inglaterra. Así que los Borbones, en definitiva,
fue la época que le tocó vivir al general José de San Martín, no tenían como finalidad la defensa de la fe católica. ¿Está? Digámoslo claramente. Sí, estaba el cristianismo, estaba ese espíritu católico que siempre han tenido y siguen teniendo los españoles, pero ya estaba perdida la corona, estaba corrompida completamente, y esa fue la razón principal, como dice Raúl Roque Aragón, en la política de San Martín, que él viene acá, él viene a América, para restaurar lo poco o mucho que quedaba de esa España católica, defensora de la cristiandad, la España de los reyes católicos, Isabel y Fernando y de todos sus sucesores, Carlos V, Felipe II, que ya no imperaba. Entonces, después de lo que había visto, esa corona endurecida, corrompida, entregada a los poderes placenteros del mundo, que es enemigo de la Iglesia Católica, San Martín decidió regresar a su patria, América. Y bueno, y ahí comienza toda la historia, y ahí comienza también toda esta persecución que usted muy bien puntualizó al principio de la presentación, el liberalismo, la masonería, y toda esta porquería, esa es la palabra, hoy que se habla mucho, se insulta hasta grandes magistrados, grandes políticos dicen malas palabras, bueno, es una porquería, el liberalismo es una porquería, y digámoslo claramente para que se entienda bien, porque hoy a la gente le gusta que le digan las cosas claras. El liberalismo es el culpable de la ruina argentina. No solo lo decimos nosotros, sino que lo dice el gran capitán José de San Martín, cuando en una carta que le escribe a su gran amigo Bernardo de O'Higgins, el 13 de abril de 1829, San Martín le dice, después de la revolución terrible que hace Lavalle pillado por la masonería y que fusilan a Dorrego, le dice lo siguiente, señores que nos escuchan o que después nos van a ver. Los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo a este país, es decir, Argentina, sino al resto de la América. Cierro comillas. Firmado general José de San Martín, gran capitán, generalísimo, brigadier general de la Confederación Argentina. El que quiera entender, que entienda. El liberalismo, repito, es el culpable de la ruina argentina hasta nuestros días. Entonces, si queremos hablar de San Martín, por lo menos, por favor, hagámosle honor a su cosmovisión. Qué bien, qué bien. Hasta hoy, ¿no? Ese liberalismo sigue siendo el veneno mayor porque le da de comer a todos los otros enemigos, ¿no? Seguro. Sí, está condenado por la Iglesia Católica, por más que los obispos claro. no promulguen o no lo digan desde los púlpitos, desde el ambón, no digan ya tienen vergüenza. Hablan de otras cosas, ¿sí? pero no dicen esto. Entonces, digámoslo claramente, San Martín tuvo como principal enemigo al liberalismo. Hoy República Argentina, ante las Provincias Unidas del Río de la Plata o en Sudamérica, etcétera, etcétera, durante la Confederación Argentina que le apoyó a Juan Manuel de Rosas. Entonces, digámoslo claramente, el liberalismo es una ideología nefasta, condenada por la Iglesia Católica, porque San Martín era católico primero, después fue militar cuando entró a los 11 años al ejército. Entonces, él no podía escindir, él no podía separar su catolicismo militante de su formación militar, de soldado. Y hoy tenemos que hacer honor a esas palabras y a esa formación. El liberalismo es una cosa nefasta para la Argentina y para el mundo, como decía, o para el resto de América, como decía San Martín, de los males que había provocado, que sigue provocando. Claro, me acuerdo algo que leí, lo que usted también comentó antes. San Martín vivió en una familia católica. Eso hoy en día es muy importante porque no hay familia, hay muy poca familia católica, nada más que de los que yo conozco, como Claudio, que tiene un montón de hijos, y bueno, y también Lidia, y bueno, y tantas familias católicas, ¿no? Pero son muy pocas porque el tiro al blanco ha sido la familia, qué importante. Entonces, que hayan familias, primero, bien constituidas, que destruyó un presidente argentino con el divorcio, y que hayan familias católicas, porque así los protege porque San Martín se creó en un ambiente más bien borbónico. Sin embargo, ¿por qué tuvo esa intuición o esa visión,
esa visión total de descubrir que eran sus enemigos los Borbones, ¿no? Por eso, porque por tenía la fe, que... porque tenía la fe humilde, la fe del pueblo, esa fe que Antonio Gramsci se agarraba en la cabeza cuando estudió cómo poder destruir al catolicismo. Decía, ¿cómo puede ser que la gente de pueblo sencilla no se le puede cambiar su cosmovisión? Entonces ellos siempre dicen, ¿por qué esto me lo enseñó mi Pablo, lo enseñó mi abuelo? Y así lo creo a rajatabla. Esa fe sencilla fue la que se perdió, pero fue la que San Martín tuvo y no quiso traicionar. Esa fe traicionada es la fe que trae el liberalismo católico o el catolicismo liberal, tantas veces condenado y aludido por los papas como una cosa nefasta, hasta llegar a San Pío X, en la encíclica Pacem di Dominici Greccis. Entonces, ¿por qué San Martín se dio cuenta? Porque tenía la fe de sus padres. Es sencillo. Hasta un niño se da cuenta que el diablo existe y que el pecado también. Entonces, no vengan a decir las cosas como no inventen cosas raras. Claro. De hecho, su mamá sumamente católica, que murió con el hábito de Santo Domingo, creo, ¿no? Y el papá muy católico, y los hermanos, un tal Rufino era un hermano también, ¿no? Rufino, todos militares los varones y todos muy católicos, para nada liberales. Y la mujer también, la hija, o sea, en esos tiempos la fortaleza más grande era la familia, entonces. Claro. Qué lindo, qué lindo. Que Lidia tenía una pregunta para hacerle también. No, le quería preguntar que brevemente, porque mucha gente no sabe, coronel, Sí, ¿cuáles son los principios masónicos? Porque mucha gente no sabe que la masonería es mala, o preguntan, ¿pero por qué es mala la masonería? ¿Usted podría para nuestros oyentes decirlo yo sé que es amplio, pero bueno, en breves palabras? Bueno, la masonería, digámoslo claramente, tiene como misión principal la destrucción de la Iglesia Católica y por ende la destrucción del orden social cristiano. Digamos claramente, la destrucción de todos los principios católicos que hay, por lo menos en Occidente, para nosotros que somos occidentales y cristianos. Eso es en grande la masonería. Y después digamos que fue condenada varias veces, que hay un montón de encíclicas de los papas. Y el mismo San Martín, lo dijimos la otra vez, no podría haber desconocido estos documentos pontificios, por lo menos en la época de él, desde el Papa Clemente XII, cuando sacó su encíclica In Eminenti, que condenó y prohibió para siempre las sociedades masónicas en el año 1738, hasta 4 años antes de que muriera, en 1846, Pío IX, el beato Pío IX, sacó su encíclica Qui Pluribus, que habla de la terrible guerra que mueven contra la Iglesia estos hombres despreciadores de la verdad y conjurados en impía unión de sectas brotadas de las tinieblas para destruir la Iglesia y el Estado, dice el Papa Pío IX, ¿no? Después, bueno, todavía siguen hasta León XIII, bueno, y más. Entonces, la masonería, digámoslo claramente, es enemiga número 1 y acérrima de la Iglesia Católica. Por eso es triste cuando a veces se escucha o dicen que fueron a dialogar con los masones, pero ni tocar el dintel de la casa, ni tocar la puerta, la alfombra de la puerta. Tengan mucho cuidado con eso. Es está una cosa de la Iglesia, además. Claro. Está condenada por la Iglesia. Algunos decían que ya no está más condenada. ¿De dónde sacan? Vio que ese modo de largar calumnias, de largar mentiras. Porque ahora es todo light, infierno. Ahora es todo light, ahora nadie dice nada, todos contemporizan. Todo vale. Todo. Es más, los únicos que cuando decimos una cosa fuerte, hay los que somos peligrosos, los oscurantistas, los medievales, los reaccionarios, somos nosotros. Los otros son los que tienen la luz, como el despotismo ilustrado. Ellos tienen la luz, la ilustración, y las tinieblas somos nosotros. Una cosa terrible, dieron vuelta a todo, como decía Chico. Dieron vuelta a todo. Claro. Y ahora la gran hija, una de las grandes hijas del liberalismo es sin duda la tiranía del relativismo, ¿no? Claro. Yo soy Dios. Claro, exacto. Esa dictadura, es una tiranía, claro, más que dictadura es una tiranía. Sí, una tiranía. Bueno, eso viene de la masonería,
Eso viene de la Claro. masonería. Sí. Claro, Bien. se presentan a veces como si fuera una institución de bien, y sabemos que en el fondo el grado 33 hacen ritos realmente satánicos, ¿no? Grado Sí, 33 muy bravo. he Sí, leído por ahí que alguien escribe que sí, la masonería es una institución filosófica, filantrópica y progresista. sí, señor. Sí. Es peligrosísimo, Lidia, claro. La masonería, como dijo el padre Agustín recién, tiene 33 grados. No se cuenta mucho estas cosas. Y cada grado que van ascendiendo estos hombres del Averno, del infierno, van haciendo diferentes consagraciones, no a Claro, las cosas sobrenaturales, sino preternaturales, en este caso demoníacas. sí, Y sí, sí. llegan hasta pisarlo, Ellos dicen, hasta buscan hostias consagradas para hacer ritos satánicos. Entonces pensemos bien en los que nos están escuchando, que Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, que alcanzaron las máximas jerarquías de la masonería, grado 33, presidieron la masonería argentina, las cosas que habrán Claro, estos dos seres nefastos de la historia argentina. Ahora, ¿alguien dice esto? El otro, el padre de la escuela, ¿qué padre de la escuela? Ni siquiera dio clase, como es el doctor Antonio Raponeto. Y el otro, Bartolomé Mitre, que perdió más derrota bueno, lo único que se dedicó es a escribir, a tirarse a la sombra de un árbol para leer los libros de poesía, que era Mitre. Entonces, digamos las cosas claras. Esto es terrible, cómo nos inventaron el pueblo, cómo la falsificaron, cómo lo siguen haciendo a través de las escuelas públicas. De esto vamos a hablar al final, cuando digamos los enemigos de hoy. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de San Martín? Hay que decir las cosas claras. Después están los otros que hablan mal de San Martín, que no son argentinos, ¿eh? Lo decimos de vuelta porque algunos escribieron a través, muchos carlistas, no los carlistas buenos que hay, sino los carlistas recalcitrantes, como este hombre Pérez que cuenta chistes también y hace muchas cosas con su canalcito. Esos hablan porquerías y dicen calumnias permanentes contra los arquetipos nuestros. Estos carlistas que ni siquiera son argentinos, no sé a quién responden. Así sí, que sí. hay que decir las cosas como son y defender lo nuestro. Bien. y quisiera, bueno, no sé si El padre Claudio, Sí, perdón. sí. No, coronel, yo le pregunto esto, yo soy profesor del colegio, ¿no? Y tengo chicos a cargo. Y uno habla de San Martín y bueno, queda como un héroe que a veces hace cosas que nosotros, los chicos, entienden como que, bueno, esto es del pasado. Y yo creo que a raíz de sus comentarios y demás, San Martín tendría que estar o debe estar muy vigente aún hoy, ¿no es cierto? Porque es el que nos tendría que mostrar que las cosas se pueden hacer. Entonces, si usted tuviera que describir ese héroe de San Martín en un pequeño discurso a los chicos del colegio como para que les quede, ¿qué destacaría concretamente? ¿No es cierto? Pues estamos hablando de los enemigos y entiendo y por supuesto comparto plenamente, pero la parte positiva, digamos, de San Martín, ¿qué le podemos transmitir a los chicos concretamente? Porque uno dice, bueno, cruzó los Andes, bueno, también turísticamente se cruza los Andes todos los años y demás, y creen que fue una pavada, y no lo fue, porque no nada que ver con eso. Pero concretamente eso le pregunto. A Martín hay que tomarlo como ejemplo de vida porque fue un hombre que le gustaba la disciplina, tenía el principio del honor porque era un hombre de palabra, lo que decía lo cumplía, era un caballero. A pesar de haber tenido enemigos, como lo estamos hablando hoy, vamos a seguir hablando, él se dirigía caballerescamente con sus enemigos, iba siempre de frente, eso es bueno en una persona, decir las cosas en la cara, no por atrás, como hacen los masones o los liberales. Entonces, en definitiva, San Martín también había sido un hombre muy disciplinado, como digo, y se preparaba mucho, se esforzaba por ser mejor. No solo lo hacía él para dar el ejemplo a sus soldados, a sus suboficiales y oficiales, que lo hizo cuando creó el regimiento de granaderos. Entonces, daba el ejemplo. Y eso vale mucho hoy en día, de dar el ejemplo. Era un hombre metódico, que se levantaba temprano,
a pesar de que hacía frío, calor, y daba todas sus lecciones a sus hombres, sus instrucciones militares. Y eso hoy en día para un chico, para un adolescente, hasta para un adulto vale mucho, porque es un ejemplo de vida que no se lo nombra. Pocas veces, como pregunta acá el profe Rossi, y es importante porque cuentan que cruzó los Andes, que formó el ejército, pero detrás de eso hay un montón de esfuerzo, ¿no? Claro. Y sobre todo, con estos historiadores que aparecen en la radio, en la televisión, y que hay que hacer las cosas muy rápido, es como banalizar la figura de San Martín, inventarle que tuvo tantas mujeres, que se quedó con el oro de Mendoza, que es un montón de mentiras, que lo hacen ser un tipo ordinario, y en realidad justamente San Martín fue extraordinario, ¿verdad? A eso me refiero. Y aprovechando, bueno, me tomo el atrevimiento de hacer algunas preguntas aprovechando, pero ¿cuál es su relación con el poder? ¿Por qué él no quiso presidir, por ejemplo, los destinos de las Provincias Unidas, o en el Perú rechaza el título de... ¿Qué cree usted que, es decir, políticamente él por qué no lo hizo, no? Bueno, eso es algo muy importante, que también se lo dice pocas veces. Él detestaba todo lo que tenía que ver con el poder, con esas cosas de la gloria, de creerse más que otros. Él hacía más las cosas por servicio, más que por detentar el poder. Y cuando llegó a alcanzar el máximo poder político, no militar, sino político, que fue en el Perú, llegó a detentar el cargo y él se autoproclamó protector. Y Bartolomé Mitre, que lo odiaba a San Martín abiertamente, el Instituto Mitre seguramente, si me está escuchando, esto se va a rasgar la vestidura, pero lo odiaba. Lean la historia de San Martín completa de Mitre, si tienen el estómago. Dice que era un dictador, de hecho. Claro que era un dictador, ¿qué problema? Era un dictador católico. Dijimos antes que era masón grado 33, o sea que él estaba en las teorías luciferinas. Pero San Martín, varias cartas, él le dice, por ejemplo, a Guido, el poder a mí no me interesa, porque más, en las internas del poder siempre salen las envidias, y lo vemos hoy en día en la política argentina. Él estaba en contra de los partidos, porque los partidos dividen, cercenan, lastiman a la patria. ¿Y su relación con Belgrano? Que usted que ha estudiado los dos temas, ¿cómo que nos puede contar? Y su relación con Belgrano, que era San Martín, que a pesar de haber sido un hombre de carrera, de vocación castrense desde los 11 años, de haber estado 22 años en el ejército español, en la península, después de venir acá, cuando lo conoce a Belgrano, y Belgrano se encuentran allá en el norte, habrá sido maravillosa esa jornada de relevo del ejército del norte, y después escribe una misiva y él dice que cuando le preguntan, creo que Posadas, no recuerdo bien, que le pregunta a quién podría hacerse cargo en un momento de la historia de aquel entonces, y él dice, él lo propone a Belgrano, él propone a general Belgrano porque dice que no tendrá la formación castrense que tienen otros, pero el orden, la valía, la disciplina y la religiosidad de Belgrano estaban por sobre todas las cosas, y eso es lo que vale. Por eso los liberales se ríen siempre de los que son católicos, porque dicen, mira, esto es cosa de mujeres. Bueno, habrá que preguntarle cuando los liberales se van para el otro lado, ¿qué les pasa? No, nadie vuelve, qué grande que es Jesucristo, el Señor, nadie vuelve a decir, no, mira, me equivoqué. Bueno, pero esa relación de San Martín y de Belgrano es maravillosa porque demuestra que los dos tenían esa simbiosis y esa misma como visión católica, y tal, así que San Martín en su humildad hasta recibe esos consejos católicos de Belgrano para llevarlos a la práctica con mayor esfuerzo en el ejército de los Andes, que después lo va a hacer, ¿no? Cuando se escuche, ¿no? Eran dos hombres nobles, ¿no? Eran dos hombres nobles, eran hombres claros, eran hombres de palabra, de honor, y eran católicos. Por eso son denostados por izquierdas, por derechas liberales, esta de la batalla cultural, que no nombran nada de estas cosas. Y bueno, por estos carlistas que no, como repito, no son argentinos porque odian la historia verdadera de la patria
y viven inventando calumnias y chistes porque les encantan contar historietas. Tendrían que ser columnistas de alguna revista de humor, ¿no? Y nada más, ¿qué va a hacer? Por eso está. Yo me enfrenté con uno de ellos una vez, pero bueno, lamentablemente no me lo crucé de vuelta. Pero no le voy a permitir que le falte respeto al general San Martín y al general Belgrano. Así que si me está escuchando esta persona, ojalá, bueno, que tenga la gallardía de decirme las cosas en la cara, de por qué le falta el respeto a nuestros arquetipos católicos. Exacto. Y que pensaban en la patria, en una patria grande realmente. En una patria grande, que no le dejaron. Por eso el sueño frustrado, le frustraron el sueño a San Martín, porque San Martín fue exiliado, lo echaron a patadas los liberales y los masones de Buenos Aires, el partido rivadaviano. ¿Por qué no enseñan eso? ¿Por qué no lo dicen en la escuela? Porque los que triunfaron han sido los enemigos de San Martín. Claro, sí, tal cual. Sí. Así es. Acá es importante hacer un paréntesis, y como San Martín era militar católico y en el Perú ejerció el poder de una dictadura católica, según lo aseveró Bartolomé Mitre. Nosotros le decimos a Mitre, tiene razón. San Martín se autoproclamó protector del Perú, pero Mitre dice que era un dictador, porque Mitre, las dictaduras liberales o todo lo que era la Revolución Francesa, eso le encantaba a Mitre, la muerte de los católicos, pero no le gustaba la dictadura católica. Por eso también odiaban a Rosas, ¿no? Pero digamos que lo diga la Iglesia Católica y que lo digan los santos. Cuando San Gregorio Magno dijo, confesamos que el poder les viene del cielo a los emperadores y a los reyes. Lo dice San Gregorio Magno, repito, confesamos que el poder les viene del cielo a los emperadores y a los reyes. Es decir, el poder viene de Dios, no viene del pueblo. Y ese era el pensamiento del general San Martín y del general Manuel Belgrano. Claro, sí. Estamos por el poder que viene. Nosotros lo podemos atestiguar eso. Sí. Por eso odian tanto a la Iglesia, de lo que representa como esposa de Cristo, el cuerpo místico. Entonces, el mundo es el que cada vez que señala el dedo con el dedo acusador a los católicos, en este caso a San Martín, o a la misma Iglesia Católica, ya palabras mayores hablando, es porque lo dijo Cristo, no lo decimos nosotros. El mundo me odia y a ustedes también los odiará. Así que qué bueno, a San Martín odiaban y a todos esos, porque eran católicos. Porque si hubieran sido liberales, no hablarían mal de él. Tal cual. Lo hubieran ayudado si era liberal. Lo hubieran ayudado, Lidia, exactamente, y le pusieron trabas, trapisondas, siempre. Y una cosa importante, cuando a él lo mandan, le ordenan que baje de Chile, que repase la cordillera, que vuelva a Mendoza y que esté presto porque podía venir un avance realista por el mar. Él desobedece. Después, a fin de año, de ese mismo año, 1819, ya estaba el problema con los caudillos federales, le ordenan que baje para reprimir y desobedece. No se lo perdonaron nunca los liberales. Y él mismo lo dice, él lo dice en cartas. Jamás le perdonaron que él haya desobedecido a estos seres nefastos del infierno que era el Partido Liberal o Unitario después de Buenos Aires. Entonces, ¿qué podemos decir? Ojalá que se enseñen estas cosas en las currículas, ojalá, pero como la ley que existe, que perdura, y que la batalla cultural, que se cree que es de derecha, pero es de derecha revolucionaria, es hija de la Revolución Francesa, y se dan la mano con el liberalismo, con el marxismo, ellos no van a cambiar la educación católica, no van a cambiar la ley 1420. Si fueran realmente discípulos y amantes y admiradores del general José de San Martín y de Manuel Belgrano, lo primero que tienen que hacer es derogar la ley 1420 de enseñanza que es atea, anticristiana, ¿está? Porque ellos habían implementado la educación católica. ¿Por qué no lo hacen? Porque evidentemente no les interesa la historia de nuestros arquetipos. Muy interesante. Después podríamos también decir otras cosas, ¿no? Todo el liberalismo, la masonería,
vamos a los enemigos de carne y hueso. Estas son corporaciones, ¿no? O instituciones, llamémosle entre comillas, el liberalismo, la masonería. El liberalismo está condenado, ¿no? No sé, lo repetimos porque al principio de la charla dijimos, ¿no? Y para aquellos que por ahí ponen comentarios y que dicen, pensé que iba a escuchar una conferencia magistral y parece que es una charla de café. Claro que es una, por supuesto que es una charla de café, pero estamos diciendo muchas cosas importantes. Mejor es que esa conferencia que dan los doctorcitos, miembros de academias, con frac prácticamente, que dicen pavadas y que repiten las mismas cosas hace 200 años. Entonces yo prefiero una charla acá, un programa donde la gente pueda entender las cosas lisa y llanamente, y no a grandes palabras, como escribía Bartolomé Mitre, que hay que tragárselo cuando escribe la historia de San Martín de Belgrano, porque son todos recursos literarios. Él los aprendió simplemente en las tenidas masónicas, sabía mucho de eso. Sí. Digamos algo de Rivadavia. Bernardino Rivadavia, según Bartolomé Mitre, era el hombre civil más grande que tuvo la América después de George Washington. Lo dice Bartolomé Mitre, de Bernardino Rivadavia. Pues no pensaba lo mismo el general José Francisco de San Martín. Era masón. Lo peor de todo era Rivadavia. Era el enemigo número 1 de San Martín. Pero para Mitre era lo más grande que tuvimos en Argentina y en América después de Washington. Decía O'Higgins, que fue gran amigo de San Martín, le escribía en la carta de 1828 de agosto, antes de que se produjera la revolución decembrista de 1828 que pusieran a Dorrego. Le dice O'Higgins lo siguiente a San Martín. Dice que Rivadavia es el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino. Lo dice O'Higgins. ¿Y cuánta razón tenía? Y después cuando se vio el fusilamiento, el Dorrego es peor todavía. Entonces, a ver, ¿por qué Bartolomé Mitre no dijo nada de estas cosas en la historia de San Martín, que escribió 3, 4 tomos, no sé cuántos, diferentes ediciones? Tengo la impresión. No lo dice. No, tapó todo. Porque él era masón también. Claro, porque era masón. Y odiaba a San Martín. San Martín dijo después, su administración ha sido desastrosa, la de Rivadavia. Claro, sí. Y Rivadavia lo persiguió, porque lo odiaba desde que llegó a Buenos Aires en 1812, cuando desembarcó aquí. ¿No? Rivadavia por Inglaterra. Rivadavia era un hombre anglófilo, claro, era un hombre que estaba con los intereses mercantiles de Inglaterra, por supuesto. Entonces, recordemos también algo muy importante, y acá vamos a podernos darnos cuenta el entramado, el entroncado que hay entre el liberalismo y la figura de Rivadavia, que repito, era lo más grande que había después de Washington para Mitre, ¿no? Mitre siempre trayendo cosas extranjeras, porque era un cipayo, era un extranjerizante Mitre, el producto de lo que es el liberalismo, que entrega a su patria a los bienes foráneos extranjeros. El general José de San Martín dice en una carta extraordinaria, dice lo siguiente, le dice a Pedro Palezuelos, le dice lo siguiente: tenga usted presente la que se siguió por las reformas en Buenos Aires por el célebre Rivadavia, que el ejército estaba sin pagar y en tal miseria que pedía limón a los soldados públicamente. Está escribiendo San Martín. Sería de no acabar si se enumerasen las locuras de aquel visionario, es decir, Rivadavia, y la administración de un gran número de mis compatriotas creyendo improvisar en Buenos Aires la civilización europea. José de San Martín dice esto, es decir, cuando habla de la civilización europea está hablando del iluminismo, de la ilustración o del despotismo ilustrado, de la masonería y todo lo que trajo la Revolución Francesa, hija primogénita parida por la masonería. Entonces, este es San Martín que dice esto. A ver, ¿quién? Pero después dice que San Martín, algunos dicen que es liberal. Bueno, es una locura todo. Pero bueno, no tenemos prensa, no tenemos voces
que nos hagan multiplicar lo que decimos, y es muy poca la gente que se entera de esto. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y también Querido, pocos perdón. Quería interrumpir por un problema técnico, pero vamos a hacer una pequeña pausa de unos segundos nomás, ¿puede ser? Sí, Bueno. Porque sí, padre. queda latente el daño que hizo también a nuestros argentinos la ilustración Sí. despótica, Sí. sí. Bueno, queda latente. Ahí va. Un segundito, padre. por favor. Gracias. Bueno, no, el daño de la ilustración, la despótica ¿no es cierto? El despotismo ilustrado, que tiene mucho que ver Inglaterra, me parece, ¿no es cierto? Porque nos quisieron humillar diciendo que somos acomplejar, como que somos inferiores, y era todo lo contrario, como que nuestra cultura no servía, y está pasando hoy en día. Un cierto personaje que todos conocemos nos desprecia continuamente a los argentinos, nos desprecia, habla mal, somos la peor calaña, y no puede ser porque tenemos una cultura maravillosa, inclusive superior. Bueno, no podemos compararlo con los piratas ingleses, ¿no? Por supuesto, la persecución siempre que hacen a todo lo que es bueno. Está la parte así reglamentaria, pero está la parte secreta, que es la peor, y bueno, y eso es peor. Pero ¿cómo nos quieren acomplejar? Por eso los jugadores del Mundial, con ese trapito que pusieron, le hicieron un jaque sumamente inteligente, ¿no es cierto? Y ahí mostramos lo que somos los argentinos. Cuando mostramos las cartas, el macho de espada, guarda, ¿eh? Ese despotismo ilustrado que expulsó No sé si a se los escuchó. jesuitas. Sí, que se escuchó, claro. Expulsaron a los jesuitas, empezaron con esas reformas borbónicas, donde, como decíamos al principio, se cambió de norte, la finalidad que tenía el Imperio Español, y empezaron a pensar en el dinero, en ese poder internacional del dinero que lo rige todo, lo gobierna todo, y que en definitiva está bajo el dominio de la masonería, ¿no? Claramente. Entonces, digamos que todo esto, lo bueno, lo malo, que vino de España, bueno, evidentemente se quiso restaurar y mantener el column y lo bueno que había quedado España, que quiso hacerlo San Martín y no lo dejaron en el Perú, y que el mismo Rivadavia le impidió. Bueno, ese despotismo ilustrado fue padre cuando ya triunfa después de Caseros el liberalismo en la Argentina, y bueno, y traen todas las leyes perversas, todas las leyes anticristianas, ¿no? Desde la época de Roca. Entonces, lo tenemos hoy a la vista y nadie lo quiere cambiar. Nadie quiere cambiar el poder que viene del pueblo y no que viene de Dios, como decíamos recién, la frase de San Gregorio Magno. Entonces, digamos las cosas como son, claramente. Que odian a San Martín porque justamente era un general católico, apostólico y romano, como le decía Belgrano en una misiva al mismo gran capitán. Entonces, los ingleses, sí, por supuesto, los ingleses que inventaron la leyenda negra, con los holandeses, etcétera, etcétera. Y hoy es 12 de agosto. Y un 12 de agosto de 1806, los ingleses doblaron a Cerviz en Buenos Aires y se rindieron. Entonces, eso tampoco lo perdonan los ingleses. Tal cual. Y esas cosas son maravillosas, porque un pueblo decidido no se entregó al invasor. Habría que ver qué pasaría hoy, 12 de agosto del 2026, si invadieran los ingleses, a ver si pusieran todos las agallas, la umbría, para defender el terruño. ¿Alguna vez nos preguntamos eso? A ver qué harían. O se entregarían a los brazos de los ingleses porque quieren estar bien económicamente. Y hay muchísimos argentinos que piensan así, que les hubieran soñado de que hubieran triunfado los ingleses porque lo que quieren es estar bien económicamente. No importa, si después de esta vida no hay otra, no importa qué pepino lo que hay. Yo quiero disfrutar la vida. Dice, claro. Por eso, esos mismos que les importa el dinero son los que querían triunfar en las invasiones inglesas. Pero yo soy pro jóvenes. Yo creo que muchos jóvenes defenderían la patria si nos invaden. Dios quiera. Yo quiero
también pienso como Lidia, pero es tan importante la formación en la escuela, que hablábamos hace un rato, todo lo que tiene que ver con la docencia, porque lamentablemente hoy son pocas las escuelas que enseñan el patriotismo, el nacionalismo verdadero, católico, no lo enseñan. La mayoría no, esto no lo enseñan. ¿Por qué? Porque tenemos leyes anticristianas, como la ley 1420, repito. Entonces, ¿cómo podemos insuflar el patriotismo? Bueno, así como estamos haciendo nosotros acá. Me parece una charla de café y nuestros enemigos dicen, no, yo quería escuchar una conferencia magistral. Bueno, andate a la Academia de Letras o a la Academia, no sé, Nacional de la Historia, y ahí vas a escuchar a los doctorcitos con traje y vas a ver que te la cuentan y todo, como siempre, repite. Pero de derecha, repite lo mismo, nadie tiene las agallas para decir las cosas como a San Martín y a Belgrano les gustaría que las dijesen. Claro, tal cual. Coronel, hay una trampa también, entiendo que se está dando últimamente, que es, bueno, San Martín no fue un agente inglés, pero de alguna manera favoreció los intereses de Inglaterra. Yo personalmente creo que es una trampa esa reflexión, pero bueno, usted está más avesado, ¿qué nos cuenta de eso? Es una trampa y es una calumnia, es una difamación. Claro. Porque eso viene sobre todo de los carlistas, estos hombres de la boina colorada. Yo que soy paracaidista hace muchos años, la boina colorada en Córdoba, los paracaidistas llaman boina colorada. Pero estos se ponen la boina colorada, pero solo para criticar y para difamar la historia argentina, ¿no? Ellos no dicen lo mismo, ¿no? De los españoles que estaban imbuidos del afrancesamiento y de la anglofilia también, porque siempre estos españoles traidores estaban mirando con otros ojos a Inglaterra y a Francia. Por eso le abrieron las puertas, por eso los reyes ferones se aliaron a Napoleón, y ahí se produjo el levantamiento popular de 1808. Pero San Martín combatió codo a codo con los ingleses, con los británicos, peleando contra la Revolución Francesa y contra el mismo Napoleón. ¿Y ahí qué pasó que estaba con los ingleses? ¿Qué pasó? ¿Ahí era un traidor San Martín o no? Porque San Martín, y esto muy bien lo dice Antonio Caponeto, cambió de escenario, cambió de teatro de operaciones, podríamos decir militarmente, pero no cambió de enemigo. O sea que él se vino de la península a Río de la Plata para combatir a los mismos enemigos. Claro. Entonces, ¿qué vienen a decir que era un traidor? Ahora, después hay otras cosas, como pasan en todas las operaciones militares, con la gran estrategia. Uno puede negociar algunas cosas, puede hacer una estratagema, pero todo siempre pensando en el bien, en el fin último de las operaciones militares. ¿Y qué problema hay que San Martín haya tenido algún amigo que haya sido inglés, militar? ¿Qué problema hay? Sí, ha tenido hasta subordinados bajo sus órdenes militares ingleses. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahora, si él hubiera sido un verdadero traidor, como dicen los carlistas recalcitrantes, ¿por qué los ingleses, cuando San Martín tiene que remontar el ejército de los Andes para hacer la campaña, para cruzar la cordillera, le pide plata a Buenos Aires? Había un crédito que estaban pidiendo de 150.000 pesos, era una fortuna, y los mismos ingleses, cuando le pide Pueyrredón que junten plata con los comerciantes, que había muchísimos ingleses ya en esa época, ¿por qué los tipos se negaron? Pero si San Martín estaba con los ingleses y era un traidor, como dicen los carlistas, ¿por qué no pusieron la plata? Bueno, entonces cuando San Martín le dice, y esto lo explica bien el coronel Piccinari, gran militar argentino también, que escribió mucho sobre San Martín de este tema, y Piccinari dice, cuenta que Pueyrredón cuando está desesperado, porque ya parece que se va todo al diablo, San Martín dice, yo si no ponen la plata no podemos hacer nada. Bueno, entonces los aprieta, en términos coloquiales, los aprieta a los comerciantes ingleses y le dice, señores, eso es lo que tiene que hacer un jefe político, un gobernante, un estadista. O ponen la plata o se van de acá de la Argentina. Los tipos pusieron la plata. Porque lo que les importa a ellos, y acá es la razón principal de esta cierta connivencia que dicen que es una mentira, de San Martín los británicos, a ellos lo que les importaba antes y les importa ahora es el dinero, es el rédito, es el comercio. Y lo estamos viendo hoy en día, es lo mismo que propone el liberalismo. Campeones del liberalismo son los británicos, ahora sus hijos los yanquis. Pero entonces no mientan más, no calumnien más a San Martín. Es decir, si San Martín pedía neutralidad a los ingleses para que no se metieran, eso era un traidor. Pero
no tienen de dónde sacar. Y estos tipos, ahora lo digo también en términos coloquiales, estos tipos que difaman a San Martín, yo no sé a qué fines espurios o qué intereses oscuros están sirviendo, porque la verdad es que siempre hablan de lo mismo y salen en la televisión a veces. Yo no sé cómo los periodistas no dicen, che, escúchenme una cosa, ¿usted por qué habla mal de San Martín? Los periodistas también se callan. Ahora, si nosotros salimos a defender al general San Martín, somos malvados. ¿Pero cómo puede ser? Es una locura todo, padre, es una locura. Yo digo, Sí. a ver, digo sí. que, ¿escuchan? Sí, sí. Digo que hay mucha ignorancia entre los periodistas, cada vez más. Es terrible. No saben nada. Pero hay maledicencia también, Lidia. Hay ignorancia y hay maledicencia. Pero opinan, claro, porque son creadores de opinión. El mismo San Martín en una carta a Guido le decía con respecto a esta cierta connivencia entre él y los ingleses. Le dice San Martín a Tomás Guido: es locura rematada servir de instrumento a las miras de Inglaterra. Claro. Señores, el general José Francisco de San Martín le dio el sable a Juan Manuel de Rosas. Claro. Pero el sable no se lo dio por la vuelta de obligado, que fue en 1845, entre los franceses y los ingleses. Y cuando ya escribe el testamento, no había ocurrido la vuelta de obligado. Y esto no lo saben muchísimos argentinos. Era por el bloqueo francés. ¿Está? Él la escribe en enero de 1844, el testamento donde le da, ya al decir darle sable a Rosas. Es decir, un año antes, claro, de la vuelta de obligado. Y San Martín ofrece su servicio, no solo contra el bloqueo francés, sino contra el bloqueo anglo-francés. Pero como San Martín estaba con los ingleses, era un hombre grande, estaba disfrutando de su retiro militar y no ofreció los servicios. Son unos mentirosos, son unos canallas. La verdad es muy bien. Si San Martín hubiera sido partidario de los ingleses, se hubiera exiliado en Inglaterra. Sí, no? A ver, pero claro, lo que pasa es que San Martín acá fue echado a patadas por el Partido Liberal Unitario, de las logias masónicas, lo odiaban, la prensa también lo perseguía. Estas reformas que hizo Rivadavia cuando fue ministro del gobierno de Rodríguez, reformas religiosas, persiguió a la Iglesia Católica, Rivadavia, y Mitre lo pone como el hombre más grande, pero por favor, dejó en la calle a muchos militares, guerreros de la independencia. No, es muy grave todo. Gracias al revisionismo histórico, pero católico, donde enseña la interpretación católica de la historia. Nosotros, que somos los discípulos, los alumnos, hemos podido aprender esto, pero esto no, es muy difícil empezar a interpretarlo, porque la escuela es muy poca la que Acá una gente pregunta si estos temas se hablan en los centros de formación de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es una pregunta extraordinaria. Yo voy a responder desde lo que el coronel Santiago Rospide aprendió durante todos sus años de milicia. Y vio, yo lo enseñé a mis hombres. Y los que me están escuchando sabrán muy bien que siempre defendí la misma concepción de la vida y de la historia y se lo enseñé a todos mis hombres. Pues bueno, de hecho llegué a ser hasta profesor en el Colegio Militar de la Nación, también enseñé lo mismo. Entonces, nadie me prohibió, nadie me dijo que eso no podía darse, porque evidentemente si alguien me prohibía decir estas cosas es porque no es argentino, no es sanmartiniano. Hablando de San Martín, entonces sí, claro, eso depende de cada en este caso oficial del ejército. Nosotros somos docentes, los militares somos docentes y permanentemente estamos enseñando a nuestros hombres, porque en la milicia se trabaja codo a codo, y sobre todo los que somos oficiales de infantería, como lo fue también el general San Martín, porque después se hizo de caballería. Ojo que San Martín fue toda la vida de infantería, después se hizo oficial de caballería. Entonces conoce el trabajo y el métier de los hombres, del esfuerzo, y del día a día, y uno les enseña. Bien, muy padre. Sí, pero perfecto. Padre, algo muy importante. Perdón. Padre, yo creo que acá habría que decir algo muy importante. Que, hablando de los enemigos de ayer, me parece que
y ahora que estamos hablando con Lidia de estas cosas, si se enseñan, decían acá una persona que escribió, si se habla de estos temas en las Fuerzas Armadas, o como hablamos hace un rato con Claudio, con el tema de la docencia. ¿Quiénes son los enemigos de hoy? Porque, es decir, estamos hablando de San Martín de ayer, pero cuando se habla de San Martín, se dan los discursos rimbombantes, y para el 17 de agosto, y para el 25 de febrero, y cuando tienen que hablar de San Lorenzo, siempre se hablan maravillas, pero es como una entelequia, es como las palabras de Mitre, ¿no? Medio literarias, lindas, es para que uno dice cosas, el espíritu. Pero ¿quiénes son los enemigos de hoy? ¿A quién se considera enemigo de hoy del general José Francisco de San Martín, el gran capitán? ¿Quiénes son? Es una pregunta que deberíamos hacernos y responder sucintamente porque da para mucho. Pero yo tengo 6 puntos, yo tengo 6 definiciones o 6 títulos para decir quiénes son los enemigos de hoy y para darnos cuenta. Con todo lo que dijimos antes, ya con este resumen de lo que dijimos antes podemos decir, y si me preguntan, ¿y quiénes son los enemigos de hoy? Del espíritu y de la cosmovisión sanmartiniana, de la política y de la milicia sanmartiniana, de las dos cosas que están unidas, la política y la milicia de San Martín. Sí. Podríamos decirlo. Tal cual. Podríamos decirlo en 6 puntos. Dígalo primero, después le iba a hacer una pregunta. O sea, Claudio le quería hacer una pregunta, pero después. Sí, claro, gracias. Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Sí. Yo tengo todo el tiempo del mundo. No, yo quería hacer la observación que Lidia había dicho que si San Martín hubiera sido pro-inglés, se hubiera exiliado en Inglaterra. Pero tenemos el caso de Rosas, que se exilia en Inglaterra y no era para nada pro-inglés. O sea, me parece que hay una observación en cuanto a eso, que no necesariamente es por esa cuestión o por haber servido a los intereses, porque justamente Rosas fue todo lo contrario, ¿no? Eso como para dejar más o menos. Sí, pero a lo mejor no tenía oportunidad de ir a otro lado y se fue a Inglaterra, ¿no? Claro, bueno, por eso, claro, sí, pero no necesariamente por eso. Claro. Coronel. Bueno, vamos a decir para que escuchen nuestros oyentes del programa Zapato de Encuentro, ¿quiénes son los enemigos de San Martín hoy, al 12 de agosto del año 2026? Conociendo la vida y la trayectoria del gran capitán, podemos decir, primero, los enemigos de San Martín de hoy son, según la concepción católica de la vida y política y militar de San Martín, son los que odian a esa España que hablamos antes, que quería restaurar San Martín y que no le dejaron. Por eso tuvo un sueño frustrado, no se cumplió el sueño de San Martín en América. Claro. Los que odian a esa España que San Martín quiso restaurar, volverle al brillo original, que era la España de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando, esa España que defendía el catolicismo a macha martillo, como diría Menéndez y Pelayo. Esa es una. Segunda, los enemigos de San Martín hoy son los que están en contra de un Estado católico confesional y están en contra de una educación pública católica. Sí, señor. Es decir, a ver si se entiende, Estado confesional, no Estado laico, que la iglesia está separada, Estado liberal, que vivimos hoy, la iglesia está separada. Puede estar ahí, pero no te metas, le dice la iglesia. Hasta acá llegaste, porque el poder viene del pueblo, no de tu Dios, correte. No, estos son enemigos de San Martín. Tercero, todos los liberales y marxistas argentinos de cualquiera de sus vertientes son enemigos acérrimos hoy del general San Martín. Cuarto, por antonomasia, por redundancia, los que odian la cosmovisión política completa de San Martín. Por ejemplo, los Mitre de hoy, los Bartolomé Mitre de hoy, esos odian a San Martín. Hay muchísimos Bartolomé Mitre de hoy. Sí. Muy bien, columnistas, gente que habla por los medios, pero no lo quieren. Y quinto, anteúltimo, muy importante es esto, escúchenlo bien. Los que tildan de tirano a Juan Manuel de Rosas son enemigos de San Martín hoy, porque no se puede ser sanmartiniano y antirrosista.
Las dos cosas van de la mano. Si uno es sanmartiniano, es rosista. Si uno es rosista, es sanmartiniano. La historia lo demostró. ¿Está? Entonces, ojo con aquellos que le dicen tirano a Rosas y después le quieren tirar rosas a San Martín. No es así. Eso es para ir al psiquiatra o al psicólogo, por lo menos. Y sexto punto. Los enemigos del gran capitán José de San Martín hoy son los que venden el país a intereses y poderes foráneos, es decir, del extranjero. Llamémosles cipayos. San Martín siempre estuvo del lado de la patria, o de la América completa, como la quiso hacer, y no le dejaron. Él fue un fiel defensor de la soberanía territorial, de la independencia política, y no iba a permitir que se metieran otros intereses acá, y menos vender las cosas de la patria. Entonces, son 6 puntos básicos que pensé para decirle a la gente que nos escucha quiénes son los enemigos de San Martín. Tal cual, muy bueno. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. Otra pregunta que se decir. Perdón. Quería decir ahora, ¿qué papel jugaron los liberales? ¿Se me escucha, no? Sí. A ver, sí. ¿Qué papel jugaron? Perfecto. ¿Qué papel jugaron los liberales de Buenos Aires contra el Plan Continental de San Martín? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Quiénes fueron esos hombres liberales, tanto de la política como del ejército, que despreciaron al Libertador? No sé si se dijo ya, pero si falta algo, no sé. Ya se dicho, ¿no? No, esto es la última parte del Plan Continental, ¿no? que San Martín tenía previsto darle la libertad, pero la libertad cristiana, señores, no la libertad del liberalismo, como dicen los carlistas, empecinados. Entonces, tenía que darle la libertad completa a lo que era el virreinato del Perú. Él llega a proclamar la independencia, pero estaba muy circunscripto a Lima y alrededores y a otros lugares, pero no todo el Perú estaba independizado. Seguían focos de resistencia. Entonces, él primero quiere negociar con los mismos generales españoles, realistas que venían de la península, que todavía respondían a los reyes perones, y liberales que tenía España, señor carlista. Entonces, él propone, para solucionar y abrazarse en los ejércitos, dividirse en el campo de batalla, como dice, al virrey La Serna, que se coronase un príncipe Borbón de la familia real en el Perú. Y claro, los mismos españoles, los mismos generales peninsulares lo impidieron. Ahora, ¿por qué lo impidieron? Bueno, porque las logias masónicas no querían que la monarquía triunfase, la monarquía católica. Claro, de los reyes católicos. Bueno, entonces estos enemigos terribles también fueron propiciados desde Buenos Aires con Rivadavia, que no le quiso mandar pertrechos, que no le quiso mandar soldados, que no le quiso mandar más gente para completar la campaña allá en el Perú, a través de un movimiento estratégico operacional por el noroeste argentino y llegar por el sur del Perú y conectar con las fuerzas de San Martín. No lo permitieron. Entonces, estos eran masones, eran liberales y eran masones. No todos los liberales son masones, hemos dicho la otra vez, pero sí todos los masones son liberales. Todos son liberales. Claro. Así es, claro. Tal cual. Entonces, ese fue el problema fallido, de que no se culminó, porque San Martín quería unir, fíjense que él quería unir todo lo que era el Perú, o sea, el Virreinato de Lima, el Alto Perú, Bolivia, Chile, las Provincias Unidas, que todavía tenían a la banda oriental, que era nuestra. Todavía no se había independizado, después de haber triunfado en el Brasil. Bueno, entonces, ¿pero por qué no se dice esto? ¿Pero por qué? ¿Y por qué Rivadavia está catalogado como más grande que San Martín de Argentina? Porque la historia la escribieron estos hombres nefastos, liberales y masones, después de que derrocaron a Rosas. Y Rosas, si bien no lo conocía a San Martín, era grandes amigos, por eso San Martín le dio el sable a Rosas, para escándalo de todos los liberales. Los liberales hasta el día de hoy se rajan las vestiduras y se quieren romper la cabeza
porque no pueden entender cómo San Martín entregó el sable y la rosa. Maravilloso, maravillosa jugada. Claro. No se puede cambiar la historia, no la podemos cambiar. Sí la podemos sí. falsificar, pero no la podemos cambiar. Pero vamos a decir la verdad. Perfecto. Muy bueno. Hay que afirmar entonces que hoy en día siguen siendo los mismos enemigos de antes, exactamente los mismos enemigos de antes, fueron siempre los mismos enemigos de San Martín, los de antes y los de ahora, ¿no? Y que Claro, San Martín totalmente. nunca se movió de su puesto. Claro, perfecto. Totalmente, totalmente, bueno. esto es cierto. Por eso hay que defender a nuestros héroes. Hoy en día que se quieren entregar las tierras, se quieren entregar los recursos naturales nuestros. Pero San Martín, si hubiera estado en vida, hoy las cosas que diría y el florecimiento que tendría, ¿no? Claro. Entonces, si vamos a ser leales, si vamos a hacer honor a nuestra historia patria, bueno, digamos estas cosas. Ahora, si queremos quedar bien con los hombres de la academia, con los tipos que se ponen a dar discursos rimbombantes, pero que dicen siempre lo mismo, entonces no. La patria, si por ejemplo los periodistas, que no sé si son ignorantes, yo creo que son cobardes porque tienen miedo de perder su puesto y ahora hace falta valentía como los jugadores, bueno, salvando la distancia, a lo mejor no fueron conscientes de todo, pero sí fueron conscientes, es que hay que jugarse por la patria y lo hicieron en medio de millones de espectadores. Bueno, también los periodistas, sería otra cosa si los periodistas usaran esa arma de comunicar para ponerse rebeldes, porque hay que ser rebeldes, pero con causa, ¿se entiende, no? Por Cristo, Dios, la patria, y todo es una sola cosa, ¿no? Entonces Cristo reinaría, y todo el pueblo argentino, pero no tenemos que ser cobardes. Cristo dice, yo he vencido al mundo, así que es toda una unidad. Perfecto, nada más. Muchas gracias, coronel. Muy bueno, ¿eh? Gracias a ustedes, al padre, a Muy Lidia, bueno. al profe. Muchas gracias. Y Gracias. bueno, todos acá pusimos nuestro granito de arena para eso, para defender a nuestra historia. No Así permitamos más que se la deforme, que se la falsifique, por favor. Y tenemos que Claro. seguir tomando el testimonio de nuestros grandes maestros, del Sí, revisionismo católico argentino, el verdadero, el católico, el que defiende la patria, no el internacionalista, sea del bando liberal o del mando marxista o de izquierda, lo que sea. Esos son internacionalistas. Sí, Tal cual. tal cual. No sé si Muchas gracias, coronel. Gracias, padre, también, y Lidia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, vos, Claudia. También quiero agradecer a Eduardo Rodrigo que colaboró desde afuera en los comentarios muy buenos. Los enemigos son los mismos, los partidos políticos de todas partes dados para dividir al pueblo de la nación, dice. Bueno, y otras preguntas más que ahora no, ya no tenemos tiempo. Vamos a hacer, querido coronel, Claudio y Lidia, un programa mostrando bien los documentos donde tanto masones como no masones muestran claramente que no hay un solo documento que muestre que San Martín era masón. Eso en primer lugar. Vamos a hacer un documento. Y los vamos a comentar, capaz que los vamos a invitar a ustedes también, para ir comentando cada documento así con la diapositiva, porque hay tanta mentira que miente, que siempre algo queda. Y bueno, y además ese dicho que decían de San Agustín, dice, más hace un burro negando que San Agustín probando. Le podemos dar 1000 pruebas, pero hay muchos que no quieren entender. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Claudio, por acompañarnos también. Al contrario, un coronel. placer, un gustazo. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere, gracias a ustedes. Adiós, Bueno, coronel. vamos a un abrazo. rezar. Vamos a rezar primero. Vamos a rezar. Sí. ¿Les parece? Bendición, Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Disculpen. Dios te salve, María, por nuestra patria. Para que tengamos un presidente santo y sobre todo héroe, que se juegue. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Ahora sí les doy la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los que van a escuchar esta charla, porque esta noche se va a pasar por YouTube, así que denle like y suscríbanse.
esté con todos ustedes, hermanos. Y viva nuestro querido general libertador San Martín. Viva la Virgen. Viva la Virgen también. Viva la Virgen de Luján, viva Nuestra Señora, la Virgen. Bueno, ahora sí, hermanos, como siempre, invitando al próximo programa. Ahora yo pronto tengo que viajar a Brasil porque tengo que ir a predicar ejercicios de San Ignacio de Loyola a los sacerdotes de Brasil. Así que le pido también que recen por los frutos de estos Tal cual. ejercicios. Muy bien.